Mi esposa me llamó para decir que se iba con su amante y había vendido nuestra casa, creyó que podía destruirme, pero jamás imaginó que el destino le daría una lección que nunca olvidaría. ¿Qué harías si la persona que más amas te llama un día para decirte que todo lo que construyeron juntos ya no existe? ¿Qué harías si, además, te enteras de que vendió tu casa y planea irse con su amante? Cuéntame en los comentarios cómo reaccionarías ante una traición así. Hoy quiero contarte la historia de cómo, en cuestión de minutos, mi vida cambió por completo. Era una tarde como cualquier otra. Había terminado una reunión en la oficina y solo pensaba en volver a casa, quitarme los zapatos, abrir una cerveza y ver una película. Mi rutina era simple, predecible, incluso cómoda. No tenía idea de que estaba a punto de recibir la llamada que partiría mi vida en dos. El teléfono sonó. Al ver el nombre de Carolina en la pantalla, sonreí con la confianza de quien cree tener un hogar esperando. Contesté con la voz tranquila de siempre. Pero al otro lado no escuché cariño, sino frialdad. Bruno, quiero que lo tomes con calma, dijo con un tono tan controlado que me erizó la piel. Antes de poder preguntar qué pasaba, añadió, quiero el divorcio. Creí que era una broma. ¿Qué dices? ¿Por qué? Ella no dudó ni un segundo. Porque estoy con alguien más. Se llama Nicolás. Y no te preocupes, ya vendí el apartamento. Voy a mudarme con él. En ese momento, el mundo se volvió ruido. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Vendiste qué? Alcancé a decir, pero ya no estaba escuchando. Solo recuerdo su risa seca antes de colgar. Una risa que me perforó el alma. Durante unos segundos me quedé inmóvil, sosteniendo el teléfono como si aún pudiera deshacer lo que había pasado. Luego llegó la rabia, esa que nace del orgullo herido. Salí de la oficina sin mirar atrás, con el corazón palpitando en los oídos. No sabía si quería gritar, llorar o desaparecer. El camino a casa fue una tortura. Cada semáforo en rojo era un recordatorio de lo poco que entendía. ¿Desde cuándo me engañaba? ¿Cómo había podido vender el apartamento si ambos figurábamos en la compra? ¿Qué clase de persona era esa con la que decía irse? Cuando por fin estacioné frente al edificio, algo dentro de mí se negó a subir. Respiré profundo, tratando de calmar la tormenta. Luego abrí la puerta. Las luces del apartamento estaban encendidas, pero había algo distinto en el aire, un olor desconocido, una mezcla de perfume caro y vino. En la mesa del comedor había dos copas, una con restos de lápiz labial. Esa escena me atravesó como un cuchillo. No era solo traición, era humillación. Todo parecía una burla planeada con precisión. Me senté en el sofá intentando comprender, pero las imágenes de Carolina riendo con otro hombre en mi sala me quemaban por dentro. Me levanté decidido a revisar los documentos del apartamento. Recordaba que meses atrás habíamos refinanciado la hipoteca, y que yo había gestionado todo porque a Carolina le aburrían esos temas. Fui al escritorio y comencé a buscar entre carpetas y sobres. Mis manos temblaban, pero cuando encontré el título de propiedad, algo me devolvió el aire. Ahí estaba mi nombre. Solo el mío. Por primera vez en esa noche sentí un mínimo de control. Ella había firmado sin leer, confiando ciegamente. Y ahora esa indiferencia era mi única defensa. Apreté el papel entre los dedos y sonreí con amargura. Vas a tener que escucharme, Carolina, murmuré. Antes de poder pensar qué hacer, escuché un ruido afuera. Me asomé por la ventana y vi un camión de mudanza frente al edificio. Dos hombres bajaban cajas que reconocí de inmediato. Mis cajas. Mi ropa. Mis libros. Bajé corriendo las escaleras, saltando de dos en dos. El portero me miró confundido. «Señor Bruno, ¿va a mudarse esta noche?» Su pregunta me golpeó. «¿Qué dice?», respondí con la voz quebrada. «Una señora vino hace un rato, dijo que usted había autorizado la mudanza». Salí sin responder. Los dos cargadores estaban asegurando las cajas en la parte trasera del camión. «Oigan, ¿quién los contrató?», grité. Uno de ellos me miró desconcertado. Nos dieron la dirección del apartamento 5C, un trabajo pagado por adelantado. «Supongo que su esposa, señor». «Mi esposa». Esa palabra ya no tenía sentido. «Detengan todo. Nadie mueve nada de este lugar hasta nuevo aviso». Les pagué en efectivo lo que pedían por el servicio y los hice marcharse. Cuando el camión se alejó, regresé al departamento, exhausto, pero con una rabia que ya no era solo dolor, sino determinación. Esa noche casi no dormí. El teléfono seguía en silencio. Intenté llamarla, escribirle, incluso amenazar con denunciar la venta, pero no respondió. Entonces apareció alguien en la puerta. Era doña Teresa, mi vecina del piso de abajo, una mujer mayor que siempre me saludaba con ternura. Pero esta vez, su rostro era serio. «Perdona que te moleste, Bruno, pero creo que deberías saberlo».
Me contó que había visto a Carolina entrando y saliendo con un hombre alto, delgado, con barba. Los había visto mostrar el apartamento a varias personas, como si lo estuvieran vendiendo. Pensé que tú estabas de acuerdo, dijo con cierta pena. Agradecí su sinceridad y cerré la puerta. Me quedé en silencio, mirando el vacío. No solo me había traicionado en lo sentimental, sino que había intentado robarme mi hogar. Sentí como una mezcla de rabia y tristeza me recorría el cuerpo. Me miré al espejo y apenas me reconocí. En ese reflejo no estaba el hombre tranquilo que solía ser, sino alguien dispuesto a recuperar su dignidad, cueste lo que cueste. La mañana siguiente amanecí con los ojos hinchados y la mente hecha un torbellino. No había dormido más de una hora, repasando una y otra vez la llamada de Carolina, su tono, sus palabras, su risa final. El eco de esa voz me perseguía. Preparé café, pero ni siquiera pude tomarlo. Algo en mí sabía que tenía que actuar rápido. Encendí la laptop y comencé a revisar mis correos y documentos legales. Buscaba cualquier rastro de la supuesta venta del apartamento. No había contratos, ni transferencias, nada. Solo un correo enviado desde la cuenta de Carolina a una inmobiliaria, con una descripción del lugar y fotos que evidentemente había tomado sin que yo lo supiera. Sentí el estómago encogerse. Ella había preparado todo con frialdad, como quien planea una mudanza sin pensar en las consecuencias. A media mañana decidí salir. Necesitaba respuestas. Fui a la inmobiliaria cuyo nombre aparecía en el correo. Al llegar, una recepcionista me sonrió con amabilidad. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó. Quisiera saber si tienen algún registro de un apartamento en venta, dirección tal, piso 5C. Tecleó unos segundos y luego asintió. Sí, fue publicado hace una semana. La señora Carolina lo presentó como propietaria. Eso es ilegal, dije con voz contenida. Ella no tiene derecho sobre esa propiedad. La mujer me miró nerviosa. Lamento lo sucedido, señor, nosotros solo verificamos la documentación que se nos entrega. En ese momento sentí como me ardía la sangre. No solo me había engañado, también había falsificado mi firma. Volví al apartamento decidido a buscar pruebas. En la entrada encontré varias cajas apiladas, las mismas que la mudanza había intentado llevarse. Revisé una por una. En una de ellas encontré un sobre con papeles que no recordaba haber visto. Eran copias del contrato de refinanciación con firmas falsificadas, junto a recibos bancarios y una lista de objetos a dividir. Como si nuestro matrimonio fuera un inventario. Tomé fotos de todo y llamé a mi abogada de confianza, Gabriela. Ella había trabajado conmigo en un caso de herencia y sabía ser implacable cuando se trataba de justicia. Gabriela, necesito verte. Es urgente. Nos encontramos en un café del centro. Cuando llegué, ella ya tenía su tablet lista. Le mostré los documentos y apenas los vio, frunció el ceño. Esto no solo es fraude, Bruno. Si realmente vendió o intentó vender sin tu autorización, podemos denunciarla penalmente. Pero debemos actuar con cuidado, no puedes enfrentarla sin respaldo legal. Suspiré, apoyando las manos en la mesa. No quiero venganza, solo quiero recuperar lo que me pertenece. Ella me miró con firmeza. Lo sé, pero la dignidad también se defiende. No se trata solo del apartamento, sino de lo que te arrebató emocionalmente. Sus palabras me hicieron pensar en algo que no había querido admitir, me sentía vacío, humillado. Todo lo que había sido mi vida con Carolina ahora parecía una mentira bien ensayada. ¿Y si ella vuelve, si intenta llevarse más cosas?, pregunté. Gabriela tomó un sorbo de café antes de responder. Entonces tendrás que estar preparado, pero sin perder el control. Deja que la ley hable por ti. Esa frase se me quedó grabada, deja que la ley hable por ti. Era una forma elegante de decir no te rebajes. Pero era fácil decirlo cuando no eras tú quien había visto tu hogar convertido en escenario de un engaño. Esa noche, mientras revisaba mensajes antiguos en mi teléfono, me di cuenta de algo. Había un número desconocido con el que Carolina hablaba constantemente en las últimas semanas. Decidí marcar. Sonó 3 veces antes de que contestara un hombre con voz grave. ¿Quién habla?, preguntó. Soy Bruno. Quiero hablar con Nicolás. Hubo un silencio incómodo. Luego, una risa contenida. Ah, el esposo. ¡Qué sorpresa! El tono burlón me encendió. Solo quiero saber qué pretenden. No tienen idea del problema en el que se metieron. Nicolás respondió con despreocupación. Lo que tenía que pasar, ya pasó. Carolina tomó una decisión. Deberías hacer lo mismo y seguir adelante. Colgué sin decir nada más. Me quedé mirando el teléfono, con la respiración agitada. Era la primera vez que escuchaba su voz, y cada palabra suya sonaba como una provocación. Sentí que una parte de mí quería enfrentarlo, pero otra sabía que eso solo empeoraría las cosas.
Esa misma noche, mientras cenaba solo, escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió. Era ella. Carolina entró con la seguridad de quien todavía se cree dueña del lugar. Llevaba una blusa clara y una expresión que no reconocí. No esperaba encontrarte aquí, dijo sin inmutarse. Este sigue siendo mi hogar, respondí con frialdad. O lo que queda de él. Ella dejó una caja sobre la mesa. Solo vine por mis cosas. Su tono era seco, casi profesional. Me crucé de brazos. No hay nada aquí que te pertenezca. Todo lo que intentaste vender está bajo mi nombre. Carolina parpadeó, desconcertada. ¿Qué estás diciendo? Saqué una carpeta y la puse frente a ella. Revisa. Te sorprenderá ver quién es el único dueño legal. Su rostro cambió de color. En sus ojos apareció algo entre miedo y rabia. No puede ser, murmuró. En ese momento, Nicolás entró por detrás, con una bolsa en la mano y una sonrisa cínica. ¿Problemas, amor? Lo miré fijamente. Así que tú eres el valiente que viene a mi casa a decirme que siga adelante. Nicolás sonrió. No sabía que seguías aquí, pensé que ya habías aceptado la realidad. La tensión era insoportable. Carolina dio un paso atrás, notando que las cosas se salían de control. No quiero pelear, Bruno. Esto ya no tiene sentido. Claro que tiene, le respondí, conteniendo la rabia. Tiene sentido cuando alguien intenta quitarte tu vida y luego se hace la víctima. Nicolás soltó una carcajada y dio un paso hacia mí. ¿Qué vas a hacer, golpearme? Lo miré sin pestañear. No necesito ensuciarme las manos para verte caer. Lo harás solo. El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar la habitación. Carolina lo miró, luego me miró a mí. Por primera vez la vi dudando. Nos vamos, dijo finalmente, intentando mantener la compostura. Se dirigieron a la puerta, pero antes de salir, Nicolás se volvió. Esto no ha terminado. Tienes razón, respondí. Apenas comienza. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio del apartamento se volvió insoportable. Era un silencio pesado, lleno de resentimiento y de lo que alguna vez fue amor. Caminé por la sala observando los huecos donde antes había fotografías, los espacios vacíos en los estantes. Todo tenía un aire de abandono. No sabía si sentía tristeza o alivio. Quizás ambas cosas al mismo tiempo. Me serví un vaso de agua, pero lo dejé sobre la mesa sin tocarlo. Tenía la cabeza en otro lugar. Las palabras de Nicolás resonaban una y otra vez, esto no ha terminado. Sabía que no era una amenaza vacía. Esos dos no iban a rendirse tan fácilmente. Y si algo había aprendido de aquella traición, era que la ingenuidad se paga caro. Al día siguiente, me reuní con Gabriela en su oficina. Llevé todos los documentos, las fotos de las firmas falsificadas y el registro de la inmobiliaria. Cuando terminé de explicarle, ella me miró con gesto serio. Bruno, esto puede escalar rápido. Si ellos intentan mover dinero o presentar nuevos papeles, tienes que reaccionar de inmediato. Asentí en silencio. ¿Qué me recomiendas?, pregunté. Primero, asegurar tu propiedad. Luego, exponer lo que hicieron. Pero hay algo más que debes considerar, si el amante tiene antecedentes, podrías usarlo a tu favor. Aquella idea me encendió una chispa de esperanza. Si lograba demostrar que Nicolás no era quien decía ser, quizás todo se derrumbaría a su alrededor. Gabriela hizo algunas llamadas y prometió buscar información. Déjame revisar algo. Este tipo me suena. Esa misma noche, me senté en el balcón con una libreta. Hacía frío, pero no me importaba. Necesitaba poner mis pensamientos en orden. Recordé a mi padre diciéndome que uno se conoce de verdad cuando lo pierde todo. Y a mi madre, que solía repetir que el amor sin respeto no vale nada. Tenían razón. Pasadas las 10, sonó el teléfono. Era Gabriela. Su voz sonaba distinta, más contenida. Bruno, encontré lo que necesitábamos. Nicolás tiene antecedentes por estafa y manipulación de documentos. Estuvo involucrado en un fraude inmobiliario hace unos años, aunque logró librarse por falta de pruebas. La noticia me dejó helado. ¿Estás segura? Totalmente. Y hay algo más. Uno de sus antiguos socios se llama Leandro. Parece que también fue víctima suya. De inmediato supe que debía hablar con ese hombre. Gabriela me consiguió su contacto, y al día siguiente nos reunimos en una cafetería modesta, lejos del centro. Leandro era un hombre de unos 50 años, de mirada cansada y manos curtidas. Apenas me senté, dijo sin rodeos, si Nicolás está metido en algo contigo, salte cuanto antes. Ese tipo destruye todo lo que toca. Le conté mi historia, omitiendo los detalles personales. Leandro asintió con comprensión. Hace unos años me convenció de invertir en una propiedad. Terminó quedándose con el dinero y desapareció. Creí que había aprendido la lección, pero veo que no.
Su relato me confirmó que Nicolás era más peligroso de lo que imaginaba. ¿Estarías dispuesto a testificar si fuera necesario?, pregunté. Claro que sí. Y no soy el único. Pascual, otro de los socios, también lo odia. Lo dejó endeudado. Mientras hablábamos, noté a un hombre observándonos desde una esquina. Llevaba gorra y fingía leer el periódico, pero su mirada fija lo delataba. Sentí un escalofrío. Leandro también lo notó. No mires, pero creo que te siguen. Pagamos y salimos por la puerta trasera. Caminé varias cuadras antes de atreverme a mirar atrás. No vi a nadie, pero la sensación de ser vigilado no se fue. Esa noche, al llegar al apartamento, encontré la puerta entreabierta. Mi corazón se detuvo. Entré despacio, sin hacer ruido. Todo parecía igual, salvo por un detalle: la carpeta con los documentos no estaba donde la había dejado. Corrí al escritorio, revisé cajones, estantes, incluso debajo del sofá. Nada. Todo había desaparecido. Respiré hondo, tratando de no perder la calma. Fui a la cocina y revisé el teléfono. Sin mensajes. Decidí llamar a Gabriela. Entraron a mi casa, le dije con voz temblorosa. Se llevaron los papeles. Bruno, sal de ahí. No te quedes solo. Voy para allá. Esperé en el pasillo, mirando la puerta. Cada ruido del edificio me hacía saltar. Cuando Gabriela llegó, revisamos juntos el lugar. No hay signos de forzamiento, observó. Parece que tenían llave. Esa frase me golpeó como una piedra. ¿Carolina? Solo ella podía tener una copia. Y si no había venido sola, entonces Nicolás estaba detrás. Gabriela me miró con seriedad. Esto ya no es un simple conflicto matrimonial. Esto es un delito. Me senté en el sofá, exhausto. ¿Qué hacemos ahora? Primero, denunciaremos el robo. Luego, buscaremos a Leandro y Pascual para que respalden tu versión. Con sus testimonios, podremos desarmar a Nicolás y exponerlo. Asentí, aunque dentro de mí crecía una duda más profunda: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar Carolina? Al día siguiente, la policía revisó el apartamento. No encontraron huellas claras, pero sí un guante tirado cerca de la puerta. Uno de los agentes lo sostuvo y dijo: esto parece reciente. Tal vez regresen. Esa frase me dejó una inquietud que no pude quitarme del cuerpo. Esa noche decidí quedarme despierto. No encendí las luces. Me senté en el sofá con la esperanza de escuchar algo, de anticipar cualquier movimiento. Pasada la medianoche, escuché un golpe seco en la puerta. Me levanté despacio y tomé el teléfono para grabar. ¿Quién es?, pregunté. Nadie respondió. Esperé unos segundos y abrí con cautela. No había nadie. Solo un sobre en el suelo. Lo recogí. Dentro había una nota escrita a mano: deja de buscar o terminarás perdiendo más que un apartamento. El corazón me latía con fuerza. Era la confirmación de que todo esto ya no se trataba de un divorcio. Era una advertencia. Una guerra silenciosa. Cerré la puerta y aseguré cada cerradura. No sabía si sentir miedo o rabia, pero algo en mí se activó. No iba a detenerme. Miré por la ventana y pensé en todo lo que había perdido. Mi matrimonio, mi tranquilidad, mi confianza. Pero también comprendí algo: no hay justicia sin riesgo. Y estaba dispuesto a asumirlo. A la mañana siguiente, apenas amanecía cuando recibí una llamada de Gabriela. Bruno, tengo buenas noticias y una mala. Su tono era sereno, pero directo. Empieza por la buena, respondí, intentando sonar tranquilo. Leandro y Pascual aceptaron declarar. Ya tengo las declaraciones firmadas y listas para presentar. Sentí un leve alivio. ¿Y la mala? Ella suspiró. Carolina y Nicolás desaparecieron. Alguien les advirtió que podrían ser denunciados. Colgué con el corazón acelerado. No sabía si alegrarme o temer lo que vendría. Revisé el sobre con la amenaza que habían dejado bajo mi puerta. Lo observé una y otra vez. Esa caligrafía, ese trazo, era de Carolina. No quedaba duda. Esa misma tarde, Gabriela me acompañó a levantar la denuncia formal. Presentamos las pruebas del fraude, las firmas falsificadas, los correos de la inmobiliaria y los testimonios de los socios. Mientras firmaba los papeles, sentí una mezcla extraña de furia y liberación. Era como si, por fin, empezara a tomar control de mi propia historia. Pasaron los días. El proceso judicial comenzó su curso, pero no había rastros de ellos. Hasta que una semana después, me llamó doña Teresa. Su voz temblaba. Bruno, acabo de ver a Carolina. Está abajo, esperando en el vestíbulo. Bajé sin pensarlo. Al llegar, la encontré sentada en uno de los sillones, con el rostro cansado y los ojos hinchados. Ya no tenía el aire altivo de antes. Necesito hablar contigo, dijo en voz baja. ¿Qué quieres ahora?, pregunté, intentando controlar la rabia.
Solo 5 minutos, suplicó. Acepté, no por compasión, sino porque necesitaba escucharla con mis propios oídos. Subimos al apartamento. Apenas entramos, comenzó a llorar. Todo se salió de control. Nicolás me usó, igual que a ti. Me hizo firmar cosas que ni entendía. Pensé que me amaba, pero solo quería dinero. Sus palabras sonaban sinceras, pero ya no podía confiar en su voz. ¿Y por qué volver, esperas que te crea? Ella levantó la mirada. Porque tengo miedo. Nicolás está huyendo. Dijo que si lo denunciaba, me haría pagar. Por un instante, dudé. Vi frente a mí a la mujer que una vez amé, destruida, pidiendo ayuda. Pero también recordé cada mentira, cada humillación, cada noche en vela. No puedo ayudarte, Carolina. Ya hiciste tus elecciones. Ella se secó las lágrimas con torpeza. Lo sé, y no espero que me perdones. Solo quiero advertirte. Nicolás no va a rendirse. Dice que si caen, tú caes con ellos. Aquella frase me atravesó como una daga. ¿Qué quieres decir con eso? Tiene copias de los documentos falsificados, con tu firma. Piensa usarlas para decir que tú estabas involucrado. La tensión en la habitación era tan densa que apenas podía respirar. ¿Dónde están esos papeles?, pregunté. Carolina dudó. No lo sé. Pero si los consigue la policía antes que él, podrías librarte de un problema. En ese momento sonó su teléfono. Lo sacó de la bolsa y palideció. ¿Es él?, contestó sin mirarme. Sí, estoy con él, ¿no? No le he dicho nada. Luego guardó el teléfono con las manos temblorosas. Viene para acá. Me quedé inmóvil. No había tiempo de pensar. Llama a Gabriela, dije, y ella obedeció al instante. Minutos después, la abogada avisó a la policía. El sonido de sirenas rompió el silencio de la tarde. Desde el balcón pude ver el coche de Nicolás detenerse frente al edificio. Subió los escalones con furia. Golpeó la puerta con fuerza. «Abre, Carolina», gritó. Ella se escondió detrás de mí, temblando. Se acabó, le dije en voz alta, mirando hacia la puerta. Ya no hay nada que ocultar. Cuando los oficiales entraron, Nicolás intentó correr, pero lo redujeron en segundos. La escena fue breve y brutal. Lo esposaron mientras gritaba que todo era un montaje. Carolina se derrumbó en el suelo, llorando en silencio. Horas después, en la comisaría, Gabriela me explicó que habían encontrado en su coche los documentos falsificados y correos con instrucciones para transferir el dinero de la venta. Esto cierra el caso, dijo, mirándome con una mezcla de orgullo y cansancio. Tu nombre quedará limpio. Y ellos enfrentarán las consecuencias. Salí del lugar con el cuerpo agotado, pero con el alma más ligera. Al llegar al apartamento, abrí las ventanas. Por primera vez en mucho tiempo, el aire se sentía fresco. Los días siguientes fueron de silencio. Carolina fue detenida para declarar, y aunque intentó limpiar su nombre, las pruebas eran demasiado claras. Nicolás, en cambio, fue procesado por fraude y falsificación. Una noche, sentado en el balcón, pensé en todo lo ocurrido. En cómo una llamada había desencadenado una cadena de traiciones, miedo y justicia. Y en cómo, a pesar del dolor, había logrado mantener algo más valioso que el dinero, mi dignidad. Recordé a mi madre diciéndome que las heridas enseñan lo que la calma no puede. Tenía razón. Cada lágrima, cada noche en vela, me habían moldeado. Ya no era el mismo hombre que abrió aquel teléfono ingenuamente esperando amor. Era alguien más fuerte, más consciente de su valor. Tomé una copa de vino y observé la ciudad. Pensé en lo irónico que era todo. Había perdido un matrimonio, pero había recuperado algo que creí perdido, mi libertad. Ya no tenía miedo de estar solo. Aprendí que la soledad no es un castigo, sino un punto de partida. Antes de dormir, miré una foto vieja que había guardado en un cajón. Era de nuestro primer viaje juntos. La dejé sobre la mesa, no como un recuerdo doloroso, sino como una prueba de que incluso de la traición puede surgir un nuevo comienzo. Ahora entiendo que la justicia no siempre llega como uno espera. A veces no castiga con cárcel, sino con consecuencias que cada quien debe enfrentar consigo mismo. Carolina perdió su estabilidad, Nicolás su libertad, y yo, gané mi paz. Y si hoy comparto esta historia, es para decirte algo simple: no permitas que el engaño de otros te robe la esperanza. La dignidad no se negocia, se defiende. Porque aunque te rompan, siempre puedes reconstruirte. Gracias por acompañarme hasta el final. Cada vista, cada comentario y cada historia compartida hacen de este canal un lugar especial, donde muchas personas como tú encuentran consuelo, reflexión y compañía. Te invito a suscribirte y formar parte de nuestra comunidad. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Activa la campanita, regálanos un like y comparte con quienes también valoran las emociones, la dignidad y las segundas oportunidades.
Gracias por ser parte de esta comunidad. Te vemos la próxima vez dentro de uno de nuestros relatos que subimos a diario.